NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. De la cabina del periódico Ruta aquí en la ciudad de Tulancingo. Saludo a mis compañeros allá en la NQ de Pachuca, Jorge Martínez, lo mismo que en la NQ de Tulancingo, don Memo Ortega, gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre nos ha preocupado, que es la salud, pero de manera especial los problemas infecciosos y respiratorios con motivo de la temporada invernal. Está con nosotros el doctor Hilario Corona Montiel. Él es epidemiólogo del Hospital General de Tulancingo y él tiene una maestría en salud pública. Gracias, buenas noches por estar con nosotros, doctor. Buenas noches, muchas gracias. Pues relacionado con el corte de influenza, recientemente el subsecretario de Salud, Pablo Curi Morales, a nivel federal, dijo que no existe tal desabasto de medicamentos. Habló de más de 40,000 tratamientos que se tienen en reserva estratégica para los futuros casos. Adelantó además que no es que se hayan incrementado el número de incidencia de influenza, sino simplemente se movió la temporada invernal. Pero nada que alarmarse. En el caso de la región de Tulancingo, ¿cómo estamos, doctor Hilario Corona? Pues mire, es muy cierto lo que comenta el doctor Pablo Curi. Realmente se cuenta con una reserva estratégica del tratamiento antiviral o Celtamivir como tal. Ajá. Se encuentran distribuidos obviamente en todos los servicios de salud y todas las unidades de salud. Sí. Y por el momento nosotros contamos con un abasto suficiente, al menos para dar atención a los casos. ¿Cuánto es suficiente? Estamos hablando aproximadamente de 20 cajas que tenemos en la unidad hospitalaria. Estas están asignadas principalmente para casos graves. ¿Este es el Oseltamivir? El Oseltamivir, así es el antiviral que estamos utilizando. ¿Cada caja qué trae? ¿Una ampolleta? Trae 10 cápsulas. 10 cápsulas. 10 cápsulas de 75 miligramos. Y cada paciente a quien se le suministra esto tiene que tomar ¿cuántas cápsulas? Dependiendo del estado de gravedad del paciente. ¿Pero promedio? En promedio se toma una cápsula de 75 miligramos, máximo 2. Entonces estamos hablando para 200 personas. Así aquí es. En la región de Tulancingo. Así es. Bueno, en el caso de la influenza, ¿ha aumentado? Mire, existe como todos los años, los casos, la influenza vino para quedarse, esa es la situación. Ajá. Cada año presentamos casos. En esta temporada invernal, lo ha comentado anteriormente, se ha prolongado la temporada invernal y eso hace que nuestros números de casos también se prolonguen y hay incluso mayor número de casos. Sin embargo, no se ha presentado alguna contingencia como tal que los cuales los servicios de salud no puedan dar atención suficiente a los pacientes. A nivel estatal, ya la Secretaría de Salud del gobierno local, del gobierno estatal, reportó 2 personas fallecidas por influenza, hasta este momento. Y más de 40 y tantas personas infectadas. Se espera que se incremente el número de infectados, obviamente, en el transcurso de los días, pero de fallecimientos, ¿qué tan alta es la probabilidad? Mire, esto depende mucho de la atención que puedan tener los pacientes, de la atención oportuna que se debe tener a los pacientes. Generalmente las defunciones se presentan en personas con más de 7 o 10 días de evolución del padecimiento. Estamos hablando que si una persona está infectada y en las primeras 72 horas no acude a atención médica, es muy probable que se pueda complicar el caso. Entonces depende mucho de la evolución del paciente y de la atención oportuna. Lo que hay que hacer mucho énfasis es en la participación social, ¿sí? Hay que promover que se estén lavando constantemente las manos,
estornudar de manera correcta, que es lo ideal, y en caso de que presenten alguna sintomatología como es tos, fiebre mayor de 38 grados, dolor de cabeza o malestar general, acudan a los servicios de salud para que se le proporcione atención. Habla usted de las primeras 72 horas, que son las claves, las básicas o las más necesarias para observar si se puede desarrollar el virus de la influenza. Pero generalmente los padres de familia o las personas adultas dicen no pasa nada, esto en menos de 24 horas ya me voy a aliviar, pasan 48 horas y siguen igual, y siempre se están automedicando. Así es, hay que hacer, sobre todo a la población hay que comentarles que en caso de que se presente esta sintomatología, este cuadro gripal, temperatura, tos, así es, deben de acudir al centro de salud. Esto es primordial para la atención. Si no se identifican de manera inmediata, los casos se pueden complicar. Eso es muy cierto. La participación social fue lo que finalmente en el 2009 fue lo que controló la pandemia del 2009, ¿no? Y ahora pues hay que hacer énfasis, y agradeciendo obviamente la apertura que nos dan en los medios, es precisamente para promover participación social. A cualquier hora, en el caso del hospital regional, podrían dar atención. Sí, estamos damos el servicio los 365 días del año, las 24 horas. El abasto de medicamentos, incluso el personal está capacitado para la identificación de casos. Las personas que no tengan ya sea la cartilla de lo que es el Seguro Popular o sean derechohabientes a este hospital, ¿pueden inclusive asistir? Sí, esta es a población abierta, independientemente si tiene seguro popular o algún servicio médico. Esto es independiente, se le da la atención y la política es cero rechazo, esa es la política. ¿Y hay suficientes médicos, incluso en la noche, doctor? Porque luego hay quejas en ese sentido. Mire, afortunadamente se han hecho las gestiones correspondientes. En estos momentos se cuenta con personal suficiente. Obviamente a veces hay alguna incidencia, sin embargo, también se tiene personal disponible en esos momentos para poder atender sin ningún problema, ¿no? Cuando ya pasaron las 72 horas que usted habla, que son las importantes para identificar esta enfermedad, ¿qué es lo que se tiene que hacer si aún persisten las molestias o si aún persiste lo que es la temperatura alta? Lo primero es no automedicarse, es algo muy muy importante, ¿sí? Y acudir a su médico. El médico tiene la capacidad como tal de identificar los casos específicos de influenza. Si cumple con definición operacional, que es lo que nosotros generalmente manejamos en los servicios de salud, en todos los servicios de salud, nosotros le iniciamos tratamiento antiviral específico. Se le hacen estudios. Si ve que el paciente está bien, que es una enfermedad tipo influenza, se va a su domicilio, obviamente con las medidas de aislamiento. Sin embargo, si el paciente está grave o tiene una neumonía secundaria a la influenza, se tiene que hospitalizar el paciente. Si nos permite, vamos a una pausa y regresamos con usted. Claro que sí. Bueno, ya regresamos. Estamos hablando de los casos de influenza en la región. Está el doctor Hilario Corona Montiel, él es epidemiólogo del Hospital General de Tulancingo. En el caso de los medicamentos, la ciudadanía ha hecho muchas llamadas a las estaciones de radio, donde dice que no existe el antiviral en las farmacias privadas, doctor. Sí, mire, el mecanismo que está utilizando la Secretaría de Salud para la dotación del medicamento es que si son vistos por algún médico particular, la receta que le otorga el médico particular lo lleve por favor al centro de salud, y el centro de salud hará el canje de la receta correspondiente y le proporcionará el medicamento completamente gratuito. ¿Es muy costoso este medicamento? Es costoso. El costo aproximado es de unos 700 pesos. Una caja. Una caja. Pero decía usted que con 2 o 3 pastillas es suficiente. Mire, el tratamiento es por 10 días. Es una diaria por 10 días. Así entonces, es. Cualquier persona que presente los síntomas, que haya sido diagnosticada, y si no encuentra el medicamento en las farmacias privadas, puede ir directamente al hospital. Así es, que no dude por favor, se tiene el medicamento para que se le pueda proporcionar. ¿Hay algún requisito en específico? ¿Es con solo la receta? Es solamente la receta médica. Bueno, doctor, ¿por qué
Dentro de los casos que también llama mucho la atención a nivel nacional, las personas que han sido infectadas o han estado afectados están entre los rangos de los 40 a los 50 años, y se supone que la población que es más propensa o la que puede ser más afectada son los menores de 6 meses a 59 meses de edad o los adultos mayores. Pero este dato me llamó mucho la atención. Sí, mire, desde el 2009 vemos un patrón similar. Sin embargo, todos los tipos... En este rango de edad de 40 a 50. Así es. Todos los virus de tipo influenza son varios tipos. ¿Cuántos tipos hay? Mire, las combinaciones pueden ser muchas, se habla más de 70 combinaciones que se pueden hacer, o 70 tipos. N1 al HN13. Así, H1N1, H3N2, son varios, dependiendo de la combinación que haya al momento de reproducirse. Así es, más de 70. Entonces, aquí la situación es que estos grupos, nosotros los que usted mencionaba, mayores de 65 años, son los que generalmente nosotros protegemos mediante la vacunación. En menores de 5 años también se hace, o alguna persona que tenga algún padecimiento de base, ya sea diabetes, tratamientos del cáncer, VIH, mujer embarazada, ese es muy importante que se vacune. Y como esta población que menciona no está protegida por la vacuna, sí, es por eso que se presentan los casos. Exactamente. Ajá. ¿Hay alguna región en específico donde se den más casos de influenza en el estado? Mire, ese dato, existe todo un sistema de vigilancia epidemiológica. Los servicios de salud tienen personal específico para esto, y voceros específicos dan este tipo de información. Desafortunadamente no cuento con esa información en estos momentos, pero hay voceros específicos. No se está disparando como tal el número de casos. Los casos se encuentran dentro de la normalidad. Tomamos como base lo que sucedió en el 2009, y de ahí se sigue monitoreando. Es todo un proceso que se realiza y lo lleva a nivel estatal, ¿no? ¿Y qué tan mutante o cómo se ha mutado este virus en el ambiente, en ciudades como Tulancingo, Pachuca? Mire, las mutaciones generalmente suceden pasados varios años, incluso más de 100 años pueden suceder las mutaciones. No es de un año. No es de un año a otro. Sin embargo, el sistema de vigilancia epidemiológica nacional como tal, el 10% de los pacientes ambulatorios se está muestreando, y precisamente es para esto, para identificar alguna mutación en el virus, y también resistencias a medicamentos, o algún otro virus nuevo que llegue y que nos cause alguna enfermedad tipo influenza. En cuanto a la vacuna, ¿se tiene suficiente? Vacuna se tiene suficiente, incluso en esta campaña nacional de vacunación que inició ya en esta semana, se ha hecho toda la propaganda, todo el marketing que esto conlleva, para que la población acuda a los servicios de salud para que se le proporcione la vacunación. ¿Cuándo es oportuno aplicarse la vacuna después de padecer algún resfriado? Mire, generalmente esperamos a que el cuadro gripal pase y nosotros iniciamos la vacunación en cualquier momento. ¿Son 72 horas? Así es, aproximadamente. Generalmente la única contraindicación es que se tenga fiebre mayor de 38 grados. En esos casos hay que esperar solamente, y posteriormente iniciar la vacunación. ¿Ha habido mucha demanda de vacunación en la región de Tulancingo? Mire, la población afortunadamente está concientizado a través de estos 7 años que hemos pasado después de la pandemia, y ya se ha vacunado. Sin embargo, hacer énfasis que cada año se debe de realizar la vacunación. Esto es algo muy importante porque las vacunas son diferentes. Entonces las cepas son diferentes y se van cambiando conforme se van presentando los nuevos virus. Cada temporada tenemos virus diferentes, pero siguen siendo virus de influenza. ¿Y cuántas cepas de estas son tan diferentes de unas de otras?
Hay muchas cepas, Hay una desafortunadamente. Es variedad. una gama de virus. Ajá. Sin embargo, el que ahorita nos podría causar problema o que nos ha causado problema desde el 2009 es H1N1. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en eso, ¿no? La vacunación tiene estos tipos de virus y si nosotros nos exponemos, difícilmente nos podemos contagiar de influenza. ¿Y qué tan previsible es que podamos llegar a las cifras del 2009? No, no creo que sea posible, no creo que sea, definitivamente no creo, porque aquí hacemos mucho énfasis en la participación social. Lo que contuvo la pandemia, como lo mencionamos hace unos momentos, fue lavado de manos. El lavado de manos es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo saludo de mano o de beso, voy a contaminar a alguien más. Es algo muy importante. Y el aislamiento también, si me encuentro enfermo, pues me voy a casa y no expongo a alguien más. Es algo muy, muy importante también. Utilizar cubrebocas, estornudar con el ángulo del codo. Entonces, esas medidas son las que finalmente la población ya tiene conocimiento y que ahorita están dando buenos resultados. Exactamente. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con el doctor. Vamos a tener la llamada de la doctora Concepción Carmona Ramos. Ella es directora de Políticas y Estrategias de la Secretaría de Salud en el Estado de Hidalgo. Regresamos. Gracias, ya regresamos aquí al programa Entre Líneas. Ya nos está llamando la doctora Concepción Carmona Ramos, directora de Políticas y Estrategias de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. Gracias, doctora. Y la primera pregunta sería, ¿cómo está la situación de la influenza en el Estado, doctora? Gracias, Juan Carlos. Al contrario, de verdad, en mucho estimamos el hecho de que nos den este espacio en sus áreas informativas para poder mantener informada a la población. Comentarle que respecto al número de casos de influenza confirmados, tenemos registrados 57 casos y que en ese sentido yo quisiera compartir un poquito con la población cuál es el trabajo que hace la Secretaría de Salud respecto a la presencia de casos. Decirle que no necesariamente nosotros esperamos una confirmación de un caso de influenza para que el paciente inicie tratamiento. Una enseñanza que nos dejó como médicos y médicas la pandemia del 2009 es que si no iniciábamos tratamiento en los primeros 2 días con el antiviral utilizado, el paciente se complicaba y moría. Creo que tenemos que aprender de lo que nos dejó esa pandemia y en ese sentido aprendimos de tal suerte que hoy en día tenemos pacientes que cursan con enfermedad tipo influenza sin que esto se haya confirmado. No necesitamos una prueba rápida, no necesitamos una prueba de laboratorio para efectos de que estemos iniciando un tratamiento antiviral. Comentarle que con base a la estimación de casos para esta temporada invernal que año con año hacemos a través del área de epidemiología, en el estado de Hidalgo estimamos la presencia de 3.025 casos de enfermedad tipo influenza, no necesariamente confirmados. Y en este sentido, hasta el momento, en la temporada que llevamos, se han registrado 463 casos de enfermedad tipo influenza. Nosotros hacemos un comparativo, estamos hablando de menos del 25% de lo que estamos estimando para esta temporada. Y esto va enlazado por lo que mucho se ha visto en las redes sociales, en los medios de comunicación, Sí. respecto a una probable epidemia. Comentarle que una epidemia, hablando en los términos de salud pública, es cuando tenemos un incremento en el número de casos esperados. ¿En qué porcentaje, por ejemplo? Sí, en cualquier porcentaje. Si yo estaba estimando la presencia de 3.025 casos y en ese momento tengo 1.050 antes de que termine la temporada invernal, entonces, como Secretaría de Salud, es mi responsabilidad informar a la población que estamos hablando de una epidemia. Pero no es así. Si en este momento tengo menos de 25% de casos registrados conforme a lo que estimaba para este momento, entonces se descarta la presencia de una epidemia. Sin embargo, y es importante también el poder compartir con la población que durante esta temporada ha sucedido algo inusual en algo que es incontrolable también. La temporada invernal inició el pasado 11 de octubre y bueno, se estimaba que concluyera el próximo 19 de marzo. Sin embargo,
Sí. un retraso en la temporada invernal actual, de tal suerte que los frentes fríos que esperábamos en la última semana de diciembre y la primera de enero se han recorrido hasta 2 semanas. En ese sentido, sin duda alguna, todavía vamos a estar teniendo frentes fríos hasta seguramente la última semana de marzo, y este recorrido, digámoslo así, en la temporada invernal o en los frentes fríos, es lo que está recorriendo también la presencia o el incremento de las infecciones respiratorias agudas, en donde incluimos influenza. De ahí que en este momento la población pues se le haga un poco extraño que haya un incremento de casos de este tipo, cuando es más actual que en periodo de diciembre o la primera de enero, incluso en el periodo vacacional, tengamos un incremento en el número de casos. Por eso la importancia de estar comunicando a través de ustedes a la Sí. población de la situación que prevalece, y sobre todo que dado que vamos a tener más frentes fríos y vamos a tener o vamos a esperar el incremento en el número de casos, es importante que la población lleve a cabo las medidas preventivas, que nos ayude, que se sume con las instituciones de salud a que evitemos que este número de casos se incremente. Doctora, una precisión, y para que no exista confusión. Habla usted del estimado que son 3.025 probables casos de H1N1. Que eso es lo estimado. Enfermedad tipo influenza. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una enfermedad tipo influenza a los 57 casos que ya se tienen detectados? La enfermedad tipo influenza es un paciente de cualquier edad que llega con fiebre de más de 38 grados, con tos y dolor de cabeza. Puede acompañarse o no de otros síntomas, como escurrimiento nasal, ojos llorosos, dolor en el pecho, diarrea, pero no necesariamente tiene que tenerlos también. Si el paciente me llega con fiebre de igual o más a 38 grados, dolor de cabeza y tos, yo como médico tengo la capacidad de hablar de una enfermedad tipo influenza, y por eso tengo que hacer la revisión clínica. Eso es lo que desde antes de que iniciara la temporada se capacita al personal de salud, y ahí yo inicio tratamiento. Insisto, la pandemia nos dejó esta enseñanza. Sí. Yo tengo que monitorear a estos pacientes para ver qué tipo de virus está circulando. Y entonces, si yo tengo enfermedad tipo influenza, monitoreo al 10% de esos pacientes para efecto de confirmar qué tipo de virus es el que tiene. Es decir, que de estos 463 enfermos con tipo influenza, sí desarrollaron los 57 ¿Perdón? casos, sí desarrollaron los casos de influenza. Tienen enfermedad tipo influenza, y de estos 57 se confirmaron con algún subtipo de virus. Ahí es donde tenemos que el 48% tienen H3N2, el otro 48% H1N1, y el porcentaje restante tiene influenza tipo B. Doctora, Entonces, de funciones. ¿esto para qué nos sirve a nosotros? Para vigilar precisamente que no estemos teniendo una circulación de un virus diferente, porque recordemos que hay mutaciones. Entonces, para eso nos sirve el monitoreo de estos pacientes, precisamente para vigilar que no haya un subtipo diferente que los pueda condicionar otro tipo de padecimiento. ¿Las defunciones se dan por negligencia de la sociedad o por falta de atención médica de los... Perdón, Juan Carlos. Las defunciones, que hasta el momento van 2 en el estado de Hidalgo, ¿se dan por negligencia? Quiero compartirle que hace unos momentos decíamos al aire, tenemos que pedir a la población que sin duda alguna se sume a estas acciones. Las dos asunciones que en este momento se han confirmado se tratan de gente joven. La gente joven creemos que somos inertes, que no nos vamos a enfermar, que no va a pasar nada. Entonces, comentarle que son masculinos, uno de 51 años, el otro masculino fue de 27 años de edad, es gente muy joven, y que desafortunadamente los dos tenían factores de riesgo. Uno tenía el paciente de 51 años, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que hace que la capacidad de los pulmones disminuya, y por ende cuando alguien tiene influenza o bien una infección respiratoria aguda grave, si no tenemos la capacidad del pulmón al 100%, hay mayor riesgo de complicaciones y muerte. Y el otro
tenía obesidad. Los dos entraban dentro del grupo de riesgo para que se hubieran vacunado. Desafortunadamente, ninguno de los dos se vacunó. Doctora, si nos permite, vamos a una pausa, nos permite y regresamos con usted, por favor. Con gusto. Gracias. Bueno, ya estamos nuevamente al aire con la doctora Concepción Carmona Ramos, directora de Políticas y Estrategias de la Secretaría de Salud. Hablábamos de las dos personas fallecidas, una de 51 años y otra de 27, los dos son masculinos. Los dos estaban en el segmento de población en riesgo, uno estaba con sobrepeso y el otro con problemas pulmonares. Pero doctora, también no es cuestión de negligencia por parte de la sociedad y por otro lado la falta de capacidad de la autoridad. Mire, yo no hablaría de negligencia ni de falta de capacidad, sino más bien muchas ocasiones, insisto, cuando se dio la pandemia del 2009, todos nos alarmamos precisamente porque oíamos y porque veíamos que realmente había un incremento en defunciones. Insisto, en aquel momento no teníamos antiviral y no teníamos vacunas. Hoy en día contamos con la vacunación, que es una medida preventiva que se estableció desde aquel momento de la pandemia, y también tenemos suficiente antiviral. Pero mucho tiene que ver también en el hecho de la suma de la población a efecto de que si tenemos un signo o un síntoma que nos habla de enfermedad tipo influenza o cualquier otra infección respiratoria aguda grave, pues necesitamos acudir al médico, Juan Carlos. Sí. Esto es algo que hemos estado ratificando en mucho, la no automedicación. Quiero compartirles que de los 57 casos confirmados de influenza, el 80% tuvo que tener un manejo hospitalario. ¿Esto de qué nos habla? De que también, ya decíamos, si aprendimos que si no uso el antiviral en los primeros 2 días, el paciente va a progresar con una enfermedad que va a requerir hospitalización. Entonces, si dejo progresar la enfermedad y acudo 2 o 3 días después, el cuadro tiene ya más signos o síntomas o incluso una situación que implique la hospitalización del paciente. De ahí el llamado a la población de la importancia de no automedicarse y de que acuda a demandar la atención oportuna en las unidades de salud. En ese sentido, compartirle a usted que una de las indicaciones desde el inicio de la temporada que nos dio la Secretaria de Salud y el gobernador es que no solamente estuviéramos requiriendo la vacuna para esos grupos de riesgo que hemos estado señalando, sino también para los adultos jóvenes entre 50 y 59 años, aunque no tuvieran factores de riesgo. Así se hizo y tan es así que, bueno, en este momento se han aplicado más de 710,000 vacunas en todo el estado de Hidalgo, pero también aún tenemos un rezago en grupos de riesgo. Casi un 4% de la población. ¿Perdón? Casi un 4% de la población. Sí, sin embargo, tenemos grupos de riesgo como las embarazadas, como los menores de 5 años y los adultos mayores que dependen de una persona para que sean objeto de vacunación. Un adulto mayor y un menor de 5 años difícilmente van a acudir solos a una unidad de salud, dependen de alguien más, incluso la mujer embarazada. Y comentarles que, bueno, en estos 3 grupos de riesgo todavía la cobertura de vacunación a este momento está por debajo del 85%. Tiene que ver, incluso hemos tenido instrucciones muy precisas de la secretaria de que visitemos casa a casa y buscar a esos adultos mayores, buscar a esas embarazadas y buscar a esos niños menores de 5 años. Pero creo que aquí es donde pedimos el apoyo de la población, de que si están reconociendo que tienen a estos grupos de riesgo en sus casas, los lleven a vacunar a las unidades de salud. ¿Hay suficiente antiviral en el estado, doctora Concepción? Por supuesto, comentarle que desde la temporada invernal que inició en Hidalgo, sin duda alguna se han garantizado más de 3,700 dosis de antiviral. Precisamente en la primera mitad nos llegó el pasado, teníamos ya distribuidos en el pasado mes de octubre, y bueno, en este momento sin duda alguna estamos distribuyendo también ya una reserva, no solamente en la medicina pública, sino también comentarle que en los hospitales privados se han hecho convenios muy precisos con ellos para que tengan un stock de reserva ante un paciente que curse con enfermedad tipo influenza, y que también la población tenga esa certeza. Con los médicos privados también hemos tenido esos convenios de que si ellos tienen un caso con estos signos o síntomas, sin que sea un caso grave, emiten una receta y llegan a la unidad de salud del paciente y se le canjea
el medicamento por la receta del médico privado. Aquí el llamado también es a la población a que sea el paciente que curse justo con estos signos o síntomas que ya comenté: fiebre de más de 38 grados, dolor de cabeza y tos, y que no hagamos un uso irracional del antiviral, porque si bien es cierto hasta el momento no se han registrado resistencias al mismo, si usamos de manera indiscriminada el medicamento sin tener signos o síntomas, podemos causar resistencia y después, bueno, sin duda un riesgo mayor. Doctora Concepción, el grupo de riesgo y el que donde se propaga rápidamente este virus es en el sector escolar, sobre todo de niños de 5 años en adelante. ¿Se van a hacer ahí cercos específicos? ¿Se van a monitorear las escuelas públicas? ¿Qué se va a hacer ahí, doctora? Bien, desde que esto lo hacemos anualmente, sesionamos el Comité Estatal de Seguridad en Salud, donde participa la Secretaría de Educación Pública, y ahí emitimos entre todo el comité recomendaciones tanto a escuelas públicas como a escuelas privadas. ¿Cuáles son las recomendaciones emitidas? Primero, dirigidas a los padres de familia a través de la Asociación Estatal, en donde se realicen los filtros familiares. Si tenemos un niño que tiene algún signo o síntoma, y sobre todo la presencia de fiebre o cualquier otro cuadro respiratorio, no debemos llevarlo a la escuela, porque al final, insisto, es un modo de transmisión de la enfermedad cuando estamos tosiendo o estornudando. La otra es el filtro escolar, en donde los maestros están precisamente vigilando si sus alumnos tienen alguna sintomatología, y entonces deben de regresarlos a sus casas precisamente para evitar, reitero, esta propagación del virus o de la bacteria. Y dada esta situación, también en CONACYT hemos requerido que cuando tenemos un paciente que están, nosotros le llamamos un brote, a cuando tenemos 2 o más casos asociados entre sí, y en este sentido, al haber esta situación, de inmediato nos deben de notificar como Secretaría de Salud y fortalecer las medidas que ya hemos comentado. Pero mucho tiene que ver con el apoyo de la población, porque a veces el hecho de que trabajemos, los padres de familia, pues y no tengamos quien dejar a nuestros hijos, nos obliga en mucho a que estemos llevando enfermos a nuestros hijos a la escuela. Entonces, aquí es el apoyo a la población de que entre todos nos sumemos para que no estemos llevando a nuestros hijos a la escuela y evitemos con esto una mayor propagación. Doctora, ya finalmente y de manera ya muy sucinta, ¿en dónde se están dando más casos de este tipo de influenza en la región del estado? ¿En qué regiones? Y 2, llama mucho la atención que las personas fallecidas no fueron de los grupos de riesgo, sino fueron personas de 51 y 27 años. Bien, de primera instancia comentarle, voy a empezar por su segunda pregunta. Las 2 personas fallecidas, por supuesto que estaban en el grupo de riesgo porque tenían factores de riesgo y no se habían vacunado, no fueron objeto de vacunación porque no requirieron la vacuna a pesar de que estaban en el grupo de riesgo. Y en ese sentido también comentarle que, bueno, en la presencia de casos la tenemos, insisto, el incremento está en todo el país y también, por supuesto, en el estado de Hidalgo, y de manera particular, en el caso de Hidalgo, el 57% de los casos se concentra en 3 municipios, que es Iztayuca, Mineral de la Reforma y el municipio de Pachuca. Pero también tenemos casos en otras regiones, como en Huichapan, como en Tlaxcuapan, como en Actopan, como en San Salvador, y esto tiene que ver, insisto, con la presencia de estos frentes fríos asociados. Doctora, muchas gracias, le agradecemos que nos haya permitido esta comunicación y esperemos que ya pronto salgamos de esta situación y que los casos se reduzcan de manera considerable. Muchas gracias, doctora Concepción. Al contrario, Juan Carlos, gracias a usted y reitero la petición de apoyo a la población en sumarse con las actividades que hace la Secretaría de Salud y sobre todo con las recomendaciones que hace. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Bueno, regresamos, vamos a una pausa. Regresamos con el doctor Hilario Corona Montiel. Él es epidemiólogo del Hospital General de Tulancingo. Y bueno, la explicación que nos dio la doctora Concepción fue precisa. Exacta. Nos dijo 3 municipios son los que concentran el 57% de los casos.
Estamos hablando del tipo influenza o los que se dieron de casos ya de influenza, pero Así es. es Tizayuca, Mineral de la Reforma y Pachuca. Pachuca. Y el resto, bueno, pues obviamente habló de Huichapan, Ixmiquilpan, Tulancingo, pero sí llama la atención que la mayoría de los casos están en estos 3 municipios. Y luego también de las 2 personas fallecidas, de 51 años y de 27, los 2 son masculinos. Aunque yo me refería cuando le pregunté que no estaban en el grupo de riesgo, me dijo, no, sí están, porque uno estaba en sobrepeso y el otro tenía problemas pulmonar. Así es. Sin embargo, yo me refería a los que son de riesgo, las personas adultas o los menores, ¿no? Sí, claro. En ese sentido yo hacía la pregunta, pero eso es lo que llama la atención. Entonces aquí sí hay negligencia. Mire, yo creo que aquí lo que hay que... miren, las defunciones que hubo, las registradas hasta estos momentos y que se pudo diagnosticar el caso del virus como tal, causante de la enfermedad, son pacientes que han tenido o que tuvieron padecimiento pulmonar. Esa es una de las características de no poder, el organismo no se defiende de manera adecuada, entonces el riesgo de complicación es muy elevado. El paciente joven, este paciente, obviamente con el riesgo el riesgo que tenía, pues también se complicó el caso. La atención, joven, no pasa nada. Claro, eso es lo que hay que trabajar mucho en la población. Generalmente nos creemos inmortales, pero desafortunadamente no es así. Y como lo comentaba la doctora, esta experiencia que nos dejó el 2009 es precisamente para reforzar y retomar todas las actividades que se detonaron en todas las casas, en todos nuestros domicilios, con nuestros familiares, nuestros hijos incluso. Tomar todas las medidas importantísimas como lavado de manos y el aislamiento de personas que estén enfermas, ¿no? Y acudir a los servicios de salud de manera pronta para poder recibir atención. Y nos decía también la doctora Concepción que andan a la casa de población en riesgo. Así es otra de las estrategias que se ha tomado. Si bien la población a veces se acostumbra a vivir con influenza, lo que tenemos que hacer es permear y tomar estrategias finalmente. Se tiene que hacer la búsqueda casa por casa. Aquí la jurisdicción también ha hecho varias actividades, el levantamiento de este municipio con bandera blanca y todas esas actividades que se han realizado es precisamente para controlar enfermedades, no solamente influenza como tal, sino un sinfín de enfermedades que puede afectar a la salud de la población. Virales incluso, ¿no? Sí, virales. Estamos hablando que ya ves otra vez la varicela. Sí, ya ve que encuentran, tiene cierta temporalidad, sí, ¿no? Y en estos momentos es exactamente. 2 casos, dos o más casos asociados entre sí. Esto es que en estos momentos tengamos exactamente que compartan su espacio, es suficiente para decir que es un brote. ¿Y qué es lo que los virus? ¿Cuáles son los brotes que en este momento están afectando más a la población? ¿Varicela, viruela? No, mire, en estos momentos el registro que se tiene como tal es de influenza. Nada más. Estamos enfocados ahorita en influenza, que es uno de los padecimientos que desafortunadamente puede cobrar la vida de los pacientes o no de la población. Y además son estacionales. Así es, esa es otra de las características que tiene, que es estacional. Bueno, lo más importante, ya nos decía usted, son las primeras 72 horas. Y hay que inmediatamente ir al médico, a los servicios de salud, tener el primer contacto para poder descartar cualquier tipo de influenza o incluso confirmarla. Así es, retomar que se está muestreando solo el 10% de la población, haciendo énfasis a lo que comentaba la doctora Carmona, que es para monitorear que no haya mutado el virus, que sea otro tipo de virus y que no haga resistencia o oseltamivir como tal. Y sobre todo la automedicación, que sí, eso es básico, ¿verdad? Sí, evitarlo, porque finalmente se puede enmascarar el cuadro y acudir a los servicios de salud cuando ya el paciente esté muy grave, y desafortunadamente en esos casos no hay mucho que ofrecerle. O puede ocurrir un shock
anafiláctico. Así es, como ya le pasó a un político en Hidalgo. Sí, efectivamente, en ocasiones no tenemos conocimiento nosotros mismos de cómo reaccionamos a los medicamentos. Recordar que los medicamentos son un cuerpo extraño en nuestro sistema y que nosotros, si somos alérgicos, vamos a hacer reacción, ¿no? Lo más importante es constantemente lavarse las manos, evitar el contacto a través de... a través del saludo, de mano, de beso, y también la desinfección de áreas, o de utensilios de uso común, ¿no? Porque a veces estamos con las hojas, con el lapicero, y cuando desinfectamos eso, o con el celular, ¿no? Que a veces estamos ahí, somos muy dados a utilizarlo, y ese se contamina, ¿no? Y al prestarlo incluso podemos infectar a alguien más. También otro dato que nos dio la doctora: de los 57 casos confirmados de influenza, 80 requirieron hospitalización. Sí, mire, estos casos depende mucho del estadio en que vaya la persona a recibir atención médica. Si ellos están graves o tienen alguna neumonía, se tiene que hospitalizar. El tratamiento es meramente hospitalario. Y si es tipo influenza, se le dan las medidas, las recomendaciones y se envía a su domicilio. Obviamente se inicia tratamiento antiviral. ¿En qué tiempo o cuánto tiempo debe pasar para poder diagnosticar el caso de influenza? Mire, el diagnóstico en sí es meramente clínico. La influenza o el virus de la influenza está entre nosotros y ahí se va a quedar, desafortunadamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer énfasis en la atención, en los signos clínicos, que es fiebre más de 38 grados, tos, cefalea y algún otro, como malestar general, escurrimiento nasal. Y si se tiene estos datos, se considera un caso tipo influenza, una enfermedad tipo influenza, y se debe iniciar tratamiento. Esto es indispensable, debido a que si no lo diagnosticamos en ese momento, el paciente se va a agravar. ¿Podemos hablar de las primeras 24 horas? Con una persona que ya tiene temperatura, en ese momento ya no dudar, ir directamente. Sí, así es. Generalmente los cuadros se autolimitan, los cuadros gripales normales o comunes, o la gripe común se autolimita. Sin embargo, influenza tiene una evolución más rápida, ¿sí? Pero si el paciente presenta estos signos que ya comentamos, debe de acudir al médico, independientemente si está 24 o 72 horas. Tan pronto los identifique, debe de acudir para que se le valore. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos con ustedes. Bueno, ya regresamos, estamos hablando con el doctor Hilario Carmona, epidemiólogo del Hospital General. La ciudadanía está apanicada, doctor, con tanta información que recibe, y luego a veces no somos capaces de digerirla, discernirla, de poder analizarla. Mire, yo creo que aquí las redes sociales también tienen un impacto. Anteriormente no se veía tanta información. Sin embargo, es muy importante que nosotros estemos pendientes de medios fidedignos, ¿no? Porque la información se puede tergiversar, ¿no? Hay que utilizar la información de manera adecuada. Lo que es muy cierto es que ya mencionaron, los casos se esperaban más de 3,000 casos como tal. Ahorita solamente se llevan, según los datos de la doctora Carmona, 463 casos. Esto nos habla de que los casos esperados están muy por debajo, ¿sí? Están muy por debajo los que se han presentado, por debajo de los esperados. De los 3,000. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer mucho énfasis en la población. Si la población está con nosotros y participa y tiene un autocuidado en su propia salud, esto va a controlarse sin ningún problema. Lo hemos hecho en años anteriores y ahorita yo creo que no es la excepción. Ya se tiene mucha información que ha permeado a la ciudadanía, y también la vacunación, que es otra de las armas muy buenas que tenemos para combatir esto, a pesar de que ya se tiene el tratamiento. Sin embargo, manejar la información de manera consciente o responsable, ¿no? Porque si nosotros decimos que tenemos muchos casos, pocos casos, es
Por eso existe en la Secretaría voceros específicos que hacen todo el conjunto de la información, y yo no tengo duda que si en algún momento se superan esas cifras que estamos esperando, se detonarán muchas más acciones, ¿no? Es que a veces la ciudadanía piensa que se están escondiendo los casos. Sí, mire, ¿Se pueden esconder? No se pueden esconder. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? Porque cada caso que nosotros identificamos, para que nosotros demos el tratamiento como tal, tenemos que subirlo a una plataforma federal. Es todo un sistema de vigilancia epidemiológica y lo tenemos que hacer en las primeras 24 horas. Y esto alimenta todos los sistemas de información a nivel estatal y a nivel nacional. No se pueden manipular. No se pueden manipular los casos. Esto, si el paciente va y recibe tratamiento, ese tratamiento debe estar registrado. No hay forma de poder esconder los casos. Y a nivel federal, en 24 horas, en el momento, de hecho es en tiempo real. Cuando uno captura el caso, ya está en la federación también. Entonces, ¿pero qué pasa con las consultas particulares? ¿Eso no se registra? Esos, dependiendo de las unidades. Nosotros, por ejemplo, somos una unidad monitora de influenza en el Hospital General Tulancingo, y nosotros cargamos los casos. Sin embargo, cada médico particular tiene una hoja en donde registra los casos que ve diariamente y semanalmente los está reportando. Ese se sube a otro sistema específicamente para el monitoreo de las infecciones respiratorias agudas y también en influenza. Si ellos detectan un caso, aparte de que le dan la receta al paciente para que canjee el tratamiento, debe de ir registrado en el SUIBE, en un sistema, en una hoja específica, para que nosotros tengamos los casos. Se cruza la información. Ah, sí, claro. ¿Pero no así con las farmacias o sí? Mire, las farmacias como tal, las que no tienen servicio médico, porque algunas sí lo tienen, ellas dotan el medicamento si es que cuentan con ellos, y si no, van al centro de salud. Y las farmacias que tienen servicio médico deben de proporcionar su hoja de casos diarios. O sea, no hay forma de alterar los datos. No, y finalmente esto lo vemos en la atención médica. Si tenemos más defunciones es porque la población se está enfermando. Algo está pasando. Y en estos momentos llevamos 2 defunciones, que no se compara con lo que hemos tenido en años anteriores. 2009, exactamente. Entonces, y los hospitales estaban abarrotados de pacientes. Ahorita afortunadamente estamos bien, con espacio suficiente para poder atender a los pacientes. ¿Cuántas personas tienen en este momento en el Hospital Regional de Tulancingo? Mire, ahorita tenemos sospechosos. Sospechosos realmente ahorita tenemos tres pacientes sospechosos. Afortunadamente están estables, no ha habido necesidad de intubarlos o darles alguna otra atención. Como ponerle un respirador, que son los casos muy muy graves, y yo creo que estos pacientes van a salir adelante, pero desafortunadamente tienen neumonía, ¿no? Es por la atención que se le proporciona y que acudieron ya con más de 7 días de... ¿La diferencia entre neumonía y H1N1 es mucha, doctor? Mire, es la misma, nada más que... ¿Por qué entonces en las actas de defunción ponen probable causa neumonía y no ponen probable causa H1N1? Mire, la causa como tal, para que nosotros podamos expedir el certificado de defunción, con influenza H1N1, es que ya tengamos el resultado como tal. Si es una neumonía bacteriana, es como nosotros lo ponemos, neumonía bacteriana. La evolución clínica es diferente, el cuadro clínico es diferente. ¿Y cuántas personas han fallecido por neumonía bacteriana? Mire, ahorita tendremos que retomar los casos, pero en este año. Pero se encuentran en la normalidad de los casos esperados también. ¿Cuánto es la normalidad? Generalmente esperamos, le estaría diciendo algunos datos que tenemos ahí. Afortunadamente son como 20 casos, pero son casos esperados y que son neumonías bacterianas. Pues doctor, muchas gracias. Lo más importante aquí es
la autoprotección. Así es, el autocuidado de la salud. El cuidado de la salud y sobre todo si ya se sospecha después de 24 horas que hay algo anormal, Así es. acudir al médico. Sí, inmediatamente acudir al médico para recibir atención médica. Bueno, el otro problema es que muchos de los antivirales se venden sin receta médica. Sí, afortunadamente se tiene ciertos candados y si se da cuenta también se acuden a la farmacia y no lo encuentran fácilmente. Ajá, sí. ¿No? Entonces es una manera de todos los demás. Sí, y todos los demás. Algunas veces. Sin embargo, aquí lo importante es no automedicarse, ¿no? Y si se va a administrar algún medicamento, debe ser con receta médica. Pues lo más importante de todo esto, doctor, es que las autoridades están, por lo que se ve, actuando, y por otro lado, están proporcionando el medicamento, aunque no sea uno derechohabiente, sí. Y se puede canjear si va uno al médico particular y el médico receta antiviral, que es el antiflu. No, es el oseltamivir. Exacto. Entonces, en los servicios de salud se da gratuitamente. Así es. Pues muchas gracias al doctor Hilario Corona Montiel, epidemiólogo del Hospital General de Tulancingo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y estamos pendientes de la salud de la población. Y gracias a mis compañeros, allá en Pachuca, Jorge Martínez, aquí en Tulancingo, Domingo Ortega, que estuvieron en la cabina del NQ, a Jaciel Velasco y Celso García, aquí en la cabina del periódico Ruta, y que hacen posible la transmisión por video de este programa, y a Yesenia Vera Gómez, que investigó el tema del mismo. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas, con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.